Pierda el 10% de su peso en 10 días. El reconocido médico deportólogo Héctor Fabio Cruz trae desde Italia y exclusivo para Colombia el método NET. Un innovador método para perder peso de manera rápida, segura y efectiva, sin cirugías y sin dolor. Regálese 10 días para cambiar su vida. Separe su cita sin costo alguno. Bogotá, 317-515-9146. En Cali, 318-548-1556. Página web www.metodonet.com. NEC, nutrición enteral cetogénica. Doctor Juan Manuel Charri, abogado exconstitucionalista, muy buenos días. Muy buenos días. Doctor, las FARC han hecho algunas peticiones al gobierno de llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto. Peticiones que van desde cupos directos al Congreso hasta recursos para acceder a medios de comunicación. ¿Cuál es su opinión frente a estas propuestas? A ver, yo creo que se tratan de unas peticiones perfectamente previsibles. El constituyente en el año 91, en los artículos transitorios, había autorizado al Congreso, al gobierno nacional, para que en caso de que se adelantaran negociaciones de paz pudiera otorgarle unos cupos a los grupos alzados en armas que acordaran con el gobierno desmovilizarse y hacer la paz. En ese sentido creo que la FARC no está pidiendo nada distinto. Habría que ver cuántos cupos, en qué condiciones, para qué elecciones, etcétera, pero no me parece una medida desproporcionada. En cuanto al acceso a medios de comunicación y la financiación de esos medios de comunicación, habría que ponerlo en el contexto del estatuto de oposición, en donde una de las garantías a la oposición es justamente el acceso a los medios de comunicación, donde puedan exponer sus ideas, sus argumentos, hacer las críticas institucionales al gobierno de turno, y tal vez lo novedoso sería la financiación de esos medios de comunicación, de lo cual en el pasado no se ha hablado. Pero me parece que está dentro del contexto de la negociación de paz, del estatuto de oposición y de las fórmulas que en el pasado se han explorado o se han propuesto en ese sentido. Pero esto no se puede leer, doctor Charri, como un mecanismo de que las FARC quieren, en cierta parte, llegar a tomarse el poder y volverse un equipo de gobierno de Colombia. A ver, yo creo que por supuesto aquí hay un componente político muy alto, y la FARC, una de sus finalidades y de sus motivaciones es acceder al poder y gobernar con sus ideas. Ese es digamos que un presupuesto que uno no puede desconocer y que el propio equipo negociador ha reconocido, en el sentido de que la finalidad de las FARC al reincorporarse a la vida civil es poder llegar a hacer política. La pregunta es, ¿hasta dónde el Estado debe ayudarle a hacer política en condiciones excepcionales? ¿Hasta dónde debe otorgarle unos puestos sin haber pasado por unas elecciones? ¿Hasta dónde debe haber financiación a medios de comunicación cuando los demás partidos pues no lo tienen? Y mejor que una especie de subsidio político y de apoyo al grupo que se está reinsertando para que tenga una ventaja política frente a los consumidores, a los competidores. De manera que aquí el punto es preguntarnos cuántas excepciones o cuántos apoyos y ayudas le debe dar el gobierno a las partes que se reincorporan a la vida civil y hacen política, que serían una diferenciación o una ventaja frente a los otros partidos políticos y poder medir ese apoyo. Pero a mí me parece que no se trata de unas medidas desproporcionadas, sino que están en el contexto de lo que se ha explorado en el pasado. Bueno, pero esas propuestas sí estaban contempladas dentro de los acuerdos pactados en La Habana, los puntos que se están discutiendo. Claro, el segundo punto, después del punto de la actividad rural y agraria, es la participación en política. Y ahí es donde la FARC presenta esas propuestas. Tal vez el punto que vale la pena destacar es que el propio presidente de la República echa la propuesta por la FARC, dijo que no había que prestarle mucha atención en el sentido de que las declaraciones que se hacen no son precisamente lo que se está negociando en la mesa.
y lo que están haciendo es poniendo un referente muy alto en la opinión pública, mientras que en la negociación seguramente el gobierno se encargará de bajar esa expectativa a algo mucho más proporcionado y más aterrizado a la realidad. O sea, es parte de la negociación. Me parece que lo que hizo la FARC fue expresar su deseo de que querría, pero eso no quiere decir que necesariamente vaya a hacer lo que se acuerde y lo que vayan a obtener en la mesa de negociación. Doctor Charri, ya estamos a puertas de que firmen el marco para la paz y para muchos este es un marco de la impunidad. ¿Cómo entonces hacer entender que las FARC quieren la paz cuando siguen matando, siguen masacrando y siguen secuestrando, pero a la vez lo siguen negando? A ver, el marco jurídico para la paz es una reforma constitucional que prevé la justicia transicional. Para claridad de los oyentes, la justicia transicional es una especie de sometimiento a la justicia con unos beneficios en el sentido de que las penas no van a ser tan altas. ¿A cambio de qué? A cambio de decir la verdad y de reparar a las víctimas. Esa justicia transicional está en consonancia o en armonía con otros procesos de paz en otras partes del mundo y aceptados por el derecho internacional. Hablar de impunidad porque haya penas alternativas o penas extrajudiciales me parece por lo menos prematuro, porque lo que se aprobó en el Congreso de la República como reforma constitucional implica un desarrollo a través de una ley o de unas leyes estatutarias que aún no se han presentado y cuyo contenido no conocemos. O sea, aún no sabemos cuáles van a ser esas penas extrajudiciales, en qué casos se va a priorizar la investigación, en qué casos se va a suspender la pena o no se van a investigar los delitos. Y tal vez ese sea el momento oportuno para dar el debate de qué está haciendo la ley estatutaria y si es razonable y proporcionada o si realmente implica impunidad. El otro punto es que el gobierno optó por un mecanismo de negociación